¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas palabras conectan profundamente y otras pasan desapercibidas? Hoy no hablaremos de trucos ni de fórmulas mágicas, sino de algo mucho más poderoso, la comprensión. La psicología de las mujeres no es un enigma imposible, es un universo lleno de emociones, matices y significados. Quien aprende a escuchar más allá de las palabras, descubre conexiones reales. Este no es un discurso para manipular, sino para crecer, para entender y para construir relaciones auténticas. Prepárate para cambiar tu forma de ver, sentir y comunicarte de una manera totalmente diferente. La mayoría de las personas entra en cualquier interacción con una mentalidad equivocada, quieren destacar, impresionar, decir lo correcto en el momento perfecto. Pero lo que no se dan cuenta es que, en ese intento constante por ser vistos, dejan de ver. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. Porque entender no es simplemente oír palabras, es percibir lo que hay detrás de ellas, es notar los silencios, los cambios de tono, las pequeñas expresiones que revelan más que cualquier discurso elaborado. Cuando alguien habla, no solo está transmitiendo información, está mostrando una parte de su mundo interno, sus experiencias, sus emociones, sus miedos y sus deseos. Y si tú estás demasiado ocupado pensando en qué decir después, pierdes completamente la oportunidad de conectar. Entender antes de actuar requiere paciencia, y la paciencia es una habilidad que pocos desarrollan en un mundo donde todo es inmediato. Queremos respuestas rápidas, resultados rápidos, conexiones rápidas. Pero las conexiones reales no funcionan así. Se construyen poco a poco, como una conversación que fluye sin presión, como una presencia que no exige nada pero ofrece atención genuina. Y esa atención es rara, extremadamente rara. Hoy en día, escuchar de verdad es casi un superpoder. La mayoría de las personas no escucha para entender, escucha para responder, para corregir, para opinar o para dirigir la conversación hacia sí mismos. Pero cuando tú rompes ese patrón, cuando realmente te enfocas en comprender, te conviertes en alguien diferente, alguien que destaca sin esfuerzo. Imagina por un momento lo que significa sentirse realmente escuchado. No solo oído, sino comprendido. Es una sensación de validación, de tranquilidad, de conexión profunda. Y eso es exactamente lo que se crea cuando decides entender antes de actuar. No necesitas palabras sofisticadas ni técnicas complicadas. Lo único que necesitas es estar presente. Pero estar presente no es tan fácil como suena. Significa dejar de lado tus distracciones, tus inseguridades, tus pensamientos sobre cómo te perciben. Significa entrar en el momento con una mente abierta, sin juicios, sin expectativas rígidas. Muchas veces, el error más común es interpretar todo de manera literal. Pero la comunicación humana no es solo lógica, es emocional. Una frase simple puede tener múltiples significados dependiendo del contexto, del estado emocional, de la historia personal de quien la dice. Por eso, entender implica ir más allá de las palabras. Implica preguntar, pero no de manera interrogativa o invasiva, sino desde la curiosidad genuina. Implica observar sin invadir, percibir sin asumir. Porque cuando asumes, dejas de entender. Otro aspecto clave es el lenguaje no verbal. Las palabras pueden mentir, pero el cuerpo rara vez lo hace. La postura, la mirada, la forma en que alguien mueve las manos, todo comunica algo. Y cuando aprendes a notar esos detalles, empiezas a ver una capa más profunda de la interacción. Pero cuidado, no se trata de analizar como si fuera un experimento, sino de sentir, de captar la energía del momento. Porque al final, las conexiones no se construyen solo con lógica, sino con sensibilidad. Entender antes de actuar también significa controlar el impulso de reaccionar inmediatamente. Muchas veces, escuchamos algo que activa una emoción en nosotros, y respondemos desde esa emoción sin procesar realmente lo que la otra persona quiso decir. Esto crea malentendidos, tensiones innecesarias, desconexión. Pero cuando haces una pausa, aunque sea breve, cuando permites que la información se asiente, tu respuesta cambia completamente. Se vuelve más consciente, más alineada, más efectiva. Además, hay que reconocer que cada persona es diferente. No existe una fórmula universal para entender a alguien,
Lo que funciona con una persona puede no funcionar con otra. Por eso, la clave no está en aplicar técnicas, sino en desarrollar una mentalidad flexible, adaptativa. Se trata de estar dispuesto a aprender, a ajustar, a equivocarte y a mejorar. Porque entender es un proceso continuo, no un destino final. También es importante mencionar que entender no significa estar de acuerdo con todo. Puedes comprender el punto de vista de alguien sin compartirlo. Y eso es lo que crea respeto, porque cuando alguien siente que su perspectiva es valorada, incluso si no es aceptada completamente, se abre más, confía más. Y esa confianza es la base de cualquier conexión significativa. Otro error común es intentar arreglar todo. A veces, cuando alguien comparte algo, no está buscando una solución, está buscando ser escuchado. Quiere desahogarse, quiere expresar lo que siente sin ser juzgado o corregido. Y cuando tú intervienes con soluciones inmediatas, puedes romper ese espacio emocional. Entender implica saber cuándo hablar y cuándo simplemente estar ahí, en silencio, pero presente. La empatía juega un papel fundamental en todo esto. No es solo entender intelectualmente, es sentir con la otra persona. Es ponerte en su lugar, aunque sea por un momento, e intentar ver el mundo desde su perspectiva. Esto no siempre es fácil, especialmente cuando las experiencias son muy diferentes. Pero es precisamente ese esfuerzo el que crea conexiones más profundas. Además, entender antes de actuar también te protege a ti. Te evita malinterpretar situaciones, reaccionar de manera impulsiva o crear conflictos innecesarios. Te da claridad, te da control, te da una ventaja emocional que pocas personas tienen. Porque mientras otros reaccionan, tú respondes. Mientras otros asumen, tú comprendes. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Cuando te conviertes en alguien que entiende, las personas empiezan a sentirse atraídas hacia ti de manera natural. No porque estés haciendo algo espectacular, sino porque estás ofreciendo algo que es extremadamente escaso: atención real, comprensión auténtica. Y eso tiene un valor enorme. Pero para llegar a ese punto, necesitas trabajar en ti mismo. Necesitas desarrollar tu inteligencia emocional, tu capacidad de autorreflexión. Porque no puedes entender a los demás si no te entiendes a ti mismo. Tus propias emociones, tus propias inseguridades, tus propios prejuicios pueden interferir en tu capacidad de percibir correctamente. Por eso, el proceso de entender a otros comienza contigo. También es importante aceptar que no siempre vas a acertar. Habrá momentos en los que interpretarás mal, en los que no entenderás completamente. Y está bien. Lo importante es la intención, la disposición a mejorar, a aprender de cada interacción. Porque cada conversación es una oportunidad de crecer. Entender antes de actuar no es una técnica rápida. Es una filosofía, es una forma de relacionarte con el mundo desde la conciencia en lugar de la reacción. Es elegir la profundidad en lugar de la superficialidad. Y aunque al principio pueda parecer más lento, a largo plazo es mucho más efectivo. Cuando aplicas esto de manera consistente, empiezas a notar cambios no solo en tus relaciones, sino en tu percepción general de las personas. Dejas de ver comportamientos aislados y empiezas a ver historias, contextos, emociones. Te vuelves más humano en la forma en que interactúas, más consciente, más conectado. Y al final, eso es lo que realmente importa. Porque las relaciones no se construyen con palabras perfectas ni con estrategias calculadas. Se construyen con comprensión, con presencia, con autenticidad. Y todo eso comienza con una decisión simple, pero poderosa: entender antes de actuar. La conexión emocional es ese elemento invisible que transforma una interacción común en una experiencia inolvidable. Muchas personas creen que comunicarse bien es simplemente hablar con claridad, usar palabras correctas o tener confianza al expresarse, pero eso es solo la superficie. La verdadera conexión no ocurre en el nivel de las palabras, ocurre en el nivel de las emociones. Es ahí donde se decide si alguien se siente cercano o distante, comprendido o ignorado, cómodo o incómodo. Y lo interesante es que esta conexión no depende tanto de lo que dices, sino de cómo haces sentir a la otra persona mientras lo dices. Cuando alguien recuerda una conversación significativa, rara vez recuerda cada palabra exacta. Lo que permanece es la sensación, cómo se sintió en ese momento, qué emociones experimentó,
¿Qué impresión le dejó la otra persona? Esa huella emocional es mucho más poderosa que cualquier frase bien estructurada. Por eso, enfocarte únicamente en lo que vas a decir es un error. La verdadera pregunta que deberías hacerte es, ¿qué emoción estoy transmitiendo? ¿Qué está sintiendo la otra persona en este momento gracias a mi presencia? La conexión emocional comienza con la empatía, pero va más allá. No es solo entender lo que alguien siente, sino responder de una manera que refleje ese entendimiento. Es demostrar, a través de tus acciones y tu actitud, que realmente estás ahí, que te importa. Y esto no se puede fingir fácilmente. Las personas perciben cuando alguien está siendo auténtico y cuando está actuando. Por eso, la autenticidad es una base fundamental en la conexión emocional. Uno de los mayores obstáculos para crear esta conexión es la distracción. Vivimos en una era donde la atención está fragmentada constantemente. Teléfonos, notificaciones, pensamientos internos. Todo compite por nuestra atención. Y cuando no estás completamente presente, la otra persona lo siente. Puede que no lo diga directamente, pero hay una desconexión sutil. La mirada no es constante, las respuestas son automáticas, la energía no está alineada. En cambio, cuando alguien te presta atención total, sin interrupciones, sin prisas, se genera un ambiente completamente distinto. Es un espacio donde la otra persona se siente valorada, importante. La presencia es una forma de respeto. Cuando estás realmente presente, estás diciendo sin palabras, esto importa, tú importas. Y eso tiene un impacto profundo. No necesitas hacer algo extraordinario. A veces, lo más poderoso que puedes ofrecer es tu atención completa. Pero para lograr eso, necesitas entrenar tu mente para estar en el momento, para no adelantarte, para no distraerte con lo que viene después. Otro aspecto clave es la coherencia entre lo que dices y cómo lo dices. Puedes decir algo positivo, pero si tu tono de voz, tu lenguaje corporal o tu energía no coinciden, el mensaje pierde fuerza. Las emociones se transmiten más a través del tono y la expresión que de las palabras mismas. Por eso, es importante ser consciente de tu comunicación no verbal. Una sonrisa genuina, un contacto visual adecuado, una postura abierta. Todo eso contribuye a crear una conexión más fuerte. También es fundamental aprender a validar emociones. Validar no significa estar de acuerdo con todo, sino reconocer lo que la otra persona siente como algo legítimo. Cuando alguien expresa una emoción y tú la minimizas, la corriges o la ignoras, se rompe la conexión. En cambio, cuando reconoces esa emoción y la aceptas, se crea un espacio de confianza. Frases simples como entiendo por qué te sientes así o eso tiene sentido pueden tener un impacto enorme. Porque en ese momento, la otra persona se siente vista, escuchada, comprendida. La conexión emocional también requiere vulnerabilidad. Muchas personas intentan proyectar una imagen perfecta, sin fallas, sin dudas. Pero eso crea distancia. La perfección no conecta. La humanidad sí. Cuando eres capaz de mostrarte tal como eres, con tus imperfecciones, tus dudas, tus experiencias reales, creas un puente más auténtico. Porque la otra persona puede verse reflejada en eso. Puede sentirse más cómoda siendo también ella misma. Sin embargo, la vulnerabilidad no significa compartir todo sin filtro. Se trata de ser honesto en el momento adecuado, de abrirte de manera natural, sin forzar. Es un equilibrio entre expresarte y respetar el contexto. Pero cuando se logra, el efecto es poderoso. Porque la conexión emocional se fortalece cuando ambas partes sienten que pueden ser genuinas. Otro elemento importante es la energía que transmites. Aunque no siempre se hable de ello, las personas perciben la energía de los demás. Es esa sensación que tienes cuando estás con alguien y te sientes cómodo, relajado, o por el contrario, tenso o incómodo. Esa energía no se basa solo en palabras, sino en tu estado interno. Si estás ansioso, inseguro o desconectado, eso se transmite. Por eso, trabajar en tu propio estado emocional es clave para poder conectar con otros. La escucha activa también juega un papel fundamental. No se trata solo de oír, sino de involucrarte en lo que la otra persona está diciendo. Hacer preguntas, mostrar interés,
reflejar lo que has entendido. Esto demuestra que estás comprometido con la conversación, y ese compromiso fortalece la conexión, porque la otra persona siente que no está hablando al vacío, sino que hay alguien realmente presente. Además, es importante adaptarte al ritmo de la otra persona. Cada individuo tiene su propia forma de comunicarse, su propio nivel de apertura, su propio tempo emocional. Si intentas forzar una conexión rápida, puedes generar incomodidad. Pero si respetas ese ritmo, si te ajustas de manera natural, la conexión fluye con más facilidad. Es como una danza, donde ambos se sincronizan poco a poco. La conexión emocional también se construye en los pequeños detalles. No siempre son los grandes gestos los que marcan la diferencia, sino las acciones sutiles. Recordar algo que la otra persona mencionó, prestar atención a sus preferencias, notar cambios en su estado de ánimo. Esos detalles muestran que estás realmente involucrado, que te importa más allá de lo superficial. Otro punto clave es evitar el juicio. Cuando alguien siente que está siendo juzgado, se cierra automáticamente, se protege, se limita, deja de expresarse con libertad. En cambio, cuando percibe aceptación, se abre. Por eso, es importante crear un espacio donde la otra persona se sienta segura para ser quien es, sin miedo a ser criticada. Eso no significa que nunca haya desacuerdos, sino que esos desacuerdos se manejan con respeto y comprensión. También hay que entender que la conexión emocional no es constante ni perfecta. Hay momentos en los que fluye más y otros en los que disminuye. Y eso es normal. Lo importante es la intención de mantenerla, de cuidarla, de reconstruirla cuando sea necesario. Porque como cualquier aspecto de una relación, requiere atención y esfuerzo. La autenticidad vuelve a aparecer como un factor central. No puedes crear una conexión real si estás interpretando un papel. Las personas pueden no identificar exactamente qué está pasando, pero perciben la falta de coherencia. En cambio, cuando eres genuino, incluso con tus imperfecciones, generas confianza. Y la confianza es el terreno donde crece la conexión emocional. Otro aspecto interesante es el impacto del silencio. Muchas personas temen los silencios y sienten la necesidad de llenarlos constantemente. Pero el silencio también puede ser una forma de conexión. Un momento de calma, de presencia compartida, donde no es necesario hablar para sentirse cercano. Aprender a estar cómodo en el silencio es una señal de una conexión más profunda. Además, la conexión emocional se fortalece con la consistencia. No se trata de un momento aislado, sino de una serie de interacciones que construyen una sensación de confianza y cercanía. Si en un momento estás presente y en otro completamente desconectado, la señal se vuelve confusa. Pero cuando hay coherencia en tu forma de interactuar, la otra persona sabe qué esperar, se siente más segura. También es importante reconocer y respetar los límites. La conexión emocional no significa invadir el espacio del otro ni exigir apertura constante. Cada persona tiene sus propios límites, y respetarlos es una forma de demostrar comprensión. Cuando alguien siente que sus límites son respetados, se siente más cómodo y más dispuesto a conectar. Finalmente, la conexión emocional no es algo que se pueda forzar o acelerar artificialmente. Es un proceso orgánico que se desarrolla con el tiempo, con la interacción, con la confianza. Puedes crear las condiciones adecuadas, puedes facilitar el proceso, pero no puedes obligarlo. Y entender esto te permite actuar con más naturalidad, sin presión, sin expectativas rígidas. Cuando realmente comprendes el poder de la conexión emocional, tu enfoque cambia completamente. Dejas de preocuparte tanto por impresionar y empiezas a enfocarte en conectar. Dejas de ver la comunicación como una herramienta para convencer y empiezas a verla como una oportunidad para compartir, para entender, para crear algo significativo. Y en ese cambio, todo se transforma. Porque las relaciones más memorables, más profundas y más auténticas no se construyen con palabras perfectas, sino con emociones reales. La seguridad y la autenticidad son dos pilares que muchas personas mencionan, pero pocas entienden en profundidad. Se habla de tener confianza como si fuera simplemente actuar sin miedo,
como si fuera una especie de actuación donde uno aparenta no tener dudas. Pero la verdadera seguridad no es ausencia de miedo, es la capacidad de avanzar incluso cuando el miedo está presente. Y la autenticidad no es decir todo lo que piensas sin filtro, es alinear lo que sientes, lo que piensas y lo que expresas de una manera honesta y coherente. Cuando estas dos cualidades se combinan, crean una presencia que no necesita esfuerzo para destacar. Muchas veces, las personas intentan proyectar una imagen que creen que será más atractiva o aceptada. Ajustan su forma de hablar, sus intereses, su comportamiento, todo con el objetivo de encajar o impresionar. Pero ese enfoque tiene un problema fundamental, es insostenible. Mantener una versión construida de ti mismo requiere energía constante, genera ansiedad y, tarde o temprano, se rompe. Además, las personas perciben cuando algo no es completamente genuino, aunque no sepan explicarlo. Hay una sensación de desconexión, de falta de coherencia. En cambio, cuando alguien es auténtico, esa coherencia se siente. No porque sea perfecto, sino porque es real. La seguridad auténtica nace del autoconocimiento. No puedes sentirte seguro si no sabes quién eres, qué valoras, qué quieres y qué no estás dispuesto a aceptar. Muchas inseguridades provienen de la falta de claridad interna. Cuando no tienes una base sólida, buscas validación externa constantemente. Necesitas aprobación, necesitas señales de que estás haciendo lo correcto, y eso te vuelve dependiente de la opinión de los demás. Pero cuando te conoces, cuando tienes claridad sobre ti mismo, esa necesidad disminuye. No desaparece completamente, porque somos seres sociales, pero deja de controlar tus acciones. Otro aspecto importante es la relación con el rechazo. Muchas personas temen ser rechazadas, y ese miedo las lleva a comportarse de manera poco auténtica. Intentan evitar cualquier situación donde puedan no ser aceptadas. Pero el rechazo es inevitable. No puedes gustarle a todo el mundo, y tratar de hacerlo solo diluye tu identidad. La verdadera seguridad implica aceptar esa realidad y actuar de todas formas. Entender que el rechazo no define tu valor, solo indica una falta de compatibilidad en ese momento o contexto. La autenticidad también implica aceptar tus imperfecciones. Nadie es perfecto, pero muchas personas intentan ocultar sus fallas como si fueran algo vergonzoso. Sin embargo, son precisamente esas imperfecciones las que te hacen humano, las que te hacen relatable. Cuando alguien se muestra tal como es, con sus fortalezas y sus debilidades, genera una conexión más real. Porque la otra persona siente que no necesita ser perfecta tampoco. Se crea un espacio donde ambos pueden ser genuinos. Sin embargo, ser auténtico no significa ser rígido. Algunas personas interpretan la autenticidad como yo soy así y no cambio por nadie. Pero eso puede convertirse en una excusa para no crecer. La autenticidad real incluye la capacidad de evolucionar, de aprender, de mejorar. No se trata de cambiar quién eres en esencia, sino de desarrollar una mejor versión de ti mismo. Es un proceso dinámico, no estático. La seguridad también se refleja en el lenguaje corporal. La forma en que te mueves, en que te posicionas, en que miras a los demás, todo comunica algo. Una postura abierta, un contacto visual natural, movimientos tranquilos. Todo eso transmite calma y confianza. No se trata de adoptar una pose artificial, sino de permitir que tu estado interno se refleje externamente. Y eso vuelve al punto inicial, trabajar en tu interior. El diálogo interno juega un papel crucial en este proceso. La forma en que te hablas a ti mismo influye directamente en cómo te percibes y cómo actúas. Si constantemente te criticas, te dudas o te comparas negativamente con otros, es difícil proyectar seguridad. Pero cuando desarrollas una relación más equilibrada contigo mismo, cuando reconoces tus logros, aceptas tus errores y te tratas con respeto, esa seguridad empieza a construirse de manera natural. Otro punto importante es la coherencia. La autenticidad no es solo lo que dices, es lo que haces de manera consistente. Si tus acciones no coinciden con tus palabras, se genera una disonancia que las personas perciben. Pero cuando hay coherencia, cuando lo que dices y lo que haces están alineados,
se genera confianza. Y la confianza es una de las bases más fuertes de cualquier relación. La seguridad también implica tomar responsabilidad. Es fácil culpar a las circunstancias o a otras personas por lo que ocurre, pero eso te coloca en una posición pasiva. Cuando asumes responsabilidad por tus decisiones, por tus acciones, recuperas control. Y ese control interno es una fuente poderosa de seguridad. No significa que todo dependa de ti, pero sí que tienes un papel activo en lo que sucede en tu vida. Además, la autenticidad se fortalece cuando dejas de compararte constantemente. En un mundo donde estamos expuestos a las vidas de otros todo el tiempo, es fácil caer en la comparación. Pero cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo, sus propias experiencias. Compararte de manera constante solo genera inseguridad y desconexión de tu propio proceso. En cambio, cuando te enfocas en tu crecimiento personal, en tu propio desarrollo, la seguridad se vuelve más estable. La vulnerabilidad vuelve a aparecer aquí como un elemento clave. Mostrarte tal como eres implica cierto riesgo. Existe la posibilidad de no ser aceptado, de ser malinterpretado. Pero también es la única forma de crear conexiones reales. La seguridad no elimina ese riesgo, pero te da la capacidad de enfrentarlo. Te permite decir este soy yo sin necesidad de disfrazarlo. Otro aspecto importante es la independencia emocional. Muchas personas basan su estado emocional en la reacción de los demás. Si reciben aprobación, se sienten bien, si no, se sienten mal. Pero eso crea una montaña rusa emocional. La seguridad implica desarrollar una base interna más estable, donde tu valor no dependa completamente de factores externos. Puedes apreciar la validación, pero no depender de ella. La autenticidad también se refleja en la forma en que expresas tus opiniones. No se trata de imponerlas ni de evitarlas, sino de comunicarlas con respeto y claridad. Cuando puedes expresar lo que piensas sin agresividad, pero también sin miedo, demuestras una seguridad equilibrada. No necesitas ganar todas las discusiones ni tener siempre la razón. A veces, simplemente expresar tu perspectiva es suficiente. También es importante aprender a estar cómodo contigo mismo. Muchas personas evitan la soledad porque no saben cómo estar consigo mismas. Necesitan distracciones constantes, compañía constante. Pero cuando desarrollas la capacidad de disfrutar tu propia compañía, de estar en silencio contigo mismo, construyes una base sólida. Porque ya no dependes completamente de estímulos externos para sentirte bien. La seguridad y la autenticidad también influyen en cómo manejas los errores. En lugar de verlos como fracasos, los ves como oportunidades de aprendizaje. No te defines por ellos, pero tampoco los ignoras. Los integras en tu proceso de crecimiento. Y esa actitud te permite avanzar sin quedarte atrapado en la culpa o en la vergüenza. Otro punto clave es la consistencia emocional. No significa no tener emociones, sino gestionarlas de manera equilibrada. Las personas seguras no son aquellas que nunca se alteran, sino aquellas que saben cómo volver a su centro. Esa estabilidad genera confianza en los demás, porque saben que no están interactuando con alguien impredecible o reactivo. La autenticidad también implica decir no cuando es necesario. Muchas personas dicen sí para evitar conflictos o para agradar, pero eso puede generar resentimiento y desconexión interna. Aprender a establecer límites claros, de manera respetuosa, es una señal de seguridad. Demuestra que valoras tu tiempo, tu energía y tus necesidades. Además, la seguridad se construye con acción. No es algo que aparece de la nada, se desarrolla enfrentando situaciones, tomando decisiones, saliendo de la zona de confort. Cada pequeña acción que tomas a pesar de la duda refuerza tu confianza. Es un proceso acumulativo. La autenticidad también tiene que ver con la congruencia entre tus valores y tus acciones. Cuando vives de acuerdo con lo que realmente valoras, sientes una mayor alineación interna, y esa alineación se percibe externamente. No necesitas explicar quién eres constantemente, tus acciones lo muestran. Finalmente, la seguridad y la autenticidad crean una presencia que no necesita validación constante. Es una energía tranquila, estable, que no busca impresionar, pero que deja una impresión duradera. Porque en un mundo lleno de máscaras, la autenticidad destaca. Y en un entorno donde muchos dudan, la seguridad atrae. Cuando integras estas cualidades, no solo mejoras tus relaciones,
sino también tu relación contigo mismo. Te vuelves más claro, más consciente, más libre. Y desde ese lugar, cualquier conexión que crees será más real, más profunda, más significativa. Porque no estará basada en lo que intentas ser, sino en lo que realmente eres.